¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM. Es un gusto que nos puedan acompañar una vez más y esta vez vamos a hablar de el gran desafío que representa para Colombia y para los países vecinos de Venezuela el regreso de los venezolanos a su país en medio de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud establecía hace apenas unas horas que hay un repunte de casos en algunos de nuestros países, especialmente Brasil, que limita, por supuesto, con Venezuela. Hay repunte de casos en Chile, en Perú, pero que las poblaciones migrantes y de refugiados son tal vez las más vulnerables, especialmente en zona de frontera, donde no hay muchos servicios de salud. Para hablarnos de estos temas, para ver cómo están respondiendo las organizaciones a estos requerimientos de salud y de regreso ordenado para los venezolanos a su país, en medio de recientes restricciones que impuso el régimen de Nicolás Maduro, solamente pueden regresar 300 personas al día durante 3 días a la semana nada más. Y esto, por supuesto, represa el proceso para que muchos, en medio de la pandemia, muchos venezolanos perdieron su trabajo, están desempleados, están indocumentados en muchos países de América Latina y en medio de esta pandemia quieren regresar a su país y su régimen se los impide para regresar con la facilidad y la agilidad que ellos quisieran. Para hablarnos de ese tema tenemos dos invitados muy especiales. El primero es el representante conjunto de la Agencia de la ONU para los Refugiados y también de la Organización Internacional para las Migraciones, el señor Eduardo Stein, con quien vamos a hablar primeramente, y después nos va a acompañar el director general de Migración Colombia, él es Juan Francisco Espinosa. Así que le doy la bienvenida a los dos y voy a comenzar con Eduardo Stein. Gracias, señor Stein, por estar con nosotros en este programa para hablar de un tema que, por supuesto, usted domina a la perfección. Y quisiera primero consultarle su opinión sobre esta decisión del régimen de Nicolás Maduro de restringir el regreso de sus propios ciudadanos a su país en medio de una situación de emergencia sanitaria, en medio de una pandemia. Quieren regresar a estar en cuarentena con sus familias. ¿Qué opina sobre esta decisión? Bueno, para nosotros fue sorpresivo. No puedo dejar de mencionar el hecho de que antes de estas medidas restrictivas había más bien una promoción de un programa de retorno a la patria para que venezolanas y venezolanos pudieran volver a su país de origen. Al final es un derecho constitucional de cada ciudadana y ciudadano el poder volver a Venezuela. Sin embargo, aparentemente lo que sucede es que no tienen las suficientes facilidades para que la gente que está volviendo o que quiere volver sea sometida a los procedimientos de salud pública, en cuarentenarse 10, 12, 14 días y luego pues trasladarse a los sitios de donde salieron. Estamos hablando de que en un marco de 5.200.000 personas han regresado, según los cálculos que los gobiernos nos favorecen, unas 70.000 personas. Pero hay otros miles de gentes que quieren volver y que no encuentran esas facilidades del lado, sobre todo de Colombia. Ya el señor Espinosa, a quien saludo con mucho respeto, podrá comentarles. Se han hecho todos los esfuerzos para al menos poder prodigarles la protección de salud, alimentación, albergues, en lo que se consigue su tránsito de vuelta a su país de origen. Hay gente que está cruzándose por trochas, veredas, pasos ilegales y está sometiéndose, por lo tanto, a nuevos peligros con traficantes de personas y grupos criminales organizados. Y eso es quizá una de las áreas en donde la vulnerabilidad de los migrantes se vuelve más compleja porque son 3 distintos niveles de atención que no se tienen. Ahora, señor Stein, ustedes como ONU han tenido la oportunidad de hablar con representantes de Maduro para agilizar, para apoyarlos, en fin, para permitir este regreso más ágil.
Bueno, varias de las agencias de Naciones Unidas están trabajando dentro de Venezuela y se han tenido a través de estas representaciones contactos con las autoridades venezolanas. Desafortunadamente, allí la relación es muy compleja, sobre todo cuando hemos escuchado algunas opiniones, un alto funcionario de uno de los departamentos fronterizos o la propia vicepresidenta que estaba calificando a los migrantes venezolanos que retornan como armas biológicas, lo cual trastorna incluso la visión más elemental de una agenda de atención humanitaria a la gente que está en estas circunstancias tan duras. ¿Cuál debería ser el manejo que debiese tener un país receptor de sus propios ciudadanos en medio de esta pandemia? ¿Cuál debería ser el protocolo adecuado, brevemente? Bueno, yo creo que la clave la has expresado en tu propia pregunta. El tema es que la pandemia ha trastornado todos los esfuerzos presupuestarios e institucionales que los países receptores estaban desarrollando ya con dinero agotado, con capacidades de salud, de educación, en fin, sobrepasadas, y que por lo tanto nos llevó a intentar una reunión internacional de donantes, que por cierto fue bastante exitosa, precisamente para obtener recursos adicionales para atender a esta población. En la medida de lo posible, cualquier persona, familia o grupo que quiera volver a su país de origen tiene todo el derecho de hacerlo. Nosotros, como agencias de Naciones Unidas, no estamos en ninguna forma interviniendo en este tipo de decisiones, solamente colaborando con los gobiernos que han sido receptores de esta migración para que de manera ordenada, con todas las garantías de salud pública, puedan retornar. Lo que esperaríamos es que del lado del territorio venezolano y sus autoridades existiera, por lo tanto, también la misma receptividad y la capacidad para atender a esta población de vuelta, e igualmente la cooperación internacional ha expresado de diversas maneras que tiene la voluntad de ayudarles en eso. Sobre eso quería preguntarle específicamente, señor Stein, ya para ir terminando. Tengo entendido que ofrecieron una ayuda que supera los 2.500 millones de dólares. ¿Esto es correcto? ¿Cuánto de ese dinero se ha recaudado y cuándo se va a recibir el resto? Bueno, tal vez merece la pena precisarse que se trata de un poco más de 600 millones de dólares en donativos y un poco más de 2.000 millones de dólares en posibles financiamientos blandos de parte de los tres grandes bancos que lo pusieron sobre la mesa. Los préstamos blandos tardan meses en negociarse y lo que se está buscando ahora son los mecanismos más ágiles para que países como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile puedan negociar lo más rápido posible el acceso a esos recursos. En cuanto a las donaciones, que son más de 600 millones de dólares, lo que se está trabajando es en facilitar los puentes eficaces en donde cada donante, sobre todo países individuales, lo hará a países receptores igualmente individuales en proyectos directos o al conjunto de las 68 organizaciones que junto con las agencias de Naciones Unidas estamos atendiendo el movimiento de migrantes venezolanas y venezolanos. Cuando usted dice, señor Stein, que están atendiendo específicamente, ¿qué está haciendo la ONU o la organización obviamente encargada de los migrantes y de los refugiados? ¿Qué están haciendo en los países de la región para atender este movimiento masivo de venezolanos? Desde cuestiones muy específicas como brindarle a la gente que se aglomera en las fronteras tratando de volver a su país o que está ingresando a los países de acogida
de cómo atender inmediatamente sus necesidades de salud pública, kits de salud, kits de alimentos, albergues, etcétera, hasta cuestiones más estructurales en atender a las comunidades de acogida con elementos de capacidad de empleo para que en efecto tanto la población local como la migrante de Venezuela puedan encontrar medios de vida. El problema más grave es que la pandemia dejó sin medios de vida, incluso sin albergue, sin vivienda, porque ya muchas y muchos migrantes no podían pagar sus rentas, por modestas que fueran sus instalaciones, y estamos llegando ya a los niveles de escasez alimentaria. Y es allí en donde se está concentrando por ahora el tema de la emergencia que las agencias han podido brindar en una mezcla de salud y acceso a ingresos. Es una tragedia, realmente es una tragedia vivir esta situación de emergencia de salud en un país extranjero donde no cuenta uno con un empleo fijo y donde no tiene la documentación necesaria para recibir la atención mínima y permitirle a uno si me permites, Patricia, sí, yo creo que en unos segundos debo recordar a la teleaudiencia la enorme generosidad de los países de acogida que con brazos abiertos recibieron estos cientos de miles de refugiados inmigrantes de Venezuela, pero llegando hoy con la presión y las dificultades de la pandemia a situaciones verdaderamente impensables en donde se requiere la ayuda internacional lo más urgente posible. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos esta vez en Yaniot PM y bueno, vamos a ver cuánto se demora en llegar esa ayuda, esos 600 millones en donativos y también esos procesos para agilizar el financiamiento blando de más de 2.000 millones de dólares que se necesitan y se van a necesitar. Gracias de nuevo. La orden. Vamos a darle ahora la bienvenida al director general de Migración Colombia. Él es el señor Juan Francisco Espinosa, quien nos acompaña desde Bogotá para hablarnos de los desafíos que representa esta comunidad de migrantes que están represados en diferentes puntos de la frontera de Colombia con Venezuela en medio de una crisis sanitaria que el gobierno de Colombia ha atendido con mucha disciplina, de una manera muy estricta para los colombianos y me imagino que para los venezolanos pues debe ser de una manera muchísimo más especial porque se están aglomerando en lugares donde se tienen que tener los requerimientos de salud para evitar contagios. Señor Espinosa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Patricia. Un saludo muy especial, un honor estar aquí. Un especial saludo también a Eduardo. Gracias, gracias. Bueno, para comenzar, ¿cuáles son los protocolos que se están adoptando en Colombia para los venezolanos que están en las calles de ciudades importantes del país o están caminando por las carreteras con niños, con ancianos, porque simplemente se quedaron sin dinero y quieren llegar a la frontera para regresar a su país? Tengo entendido que hay más de 20,000 venezolanos que todavía quieren regresar y con estas restricciones pues se tardarían meses en que ustedes agilizaran este retorno seguro. Así es. En el país tenemos 1.809.000 venezolanos. De ese 1.809.000, un poco más de 1 millón son irregulares. La minoría, esos 800.000, son regulares, es decir, tienen algún tipo de identificación en Colombia. De ese total han salido 76.000 venezolanos, en donde los primeros 3 días salieron casi 30.000 en un proceso de migración pendular. Lo que hemos organizado, basados en el derecho a migrar, a respetar ese derecho a volver a su propio país, son unos protocolos que garanticen la salud del migrante, pero también la salud de las comunidades de paso de nuestros colombianos. La posición ha sido, este no es momento de migrar, este no es momento de moverse, pero respetamos ese derecho en el caso de las personas que han tomado esa decisión.
¿Y ustedes han tenido comunicación con las autoridades que controlan la frontera del lado venezolano para agilizar el proceso? O esto ya cuando cruzan la frontera ustedes no tienen, obviamente no tienen ninguna injerencia allí, pero ¿han podido organizar de manera bilateral este proceso de regreso? Yo creo, Patricia, que una de las lecciones de la pandemia es que tenemos que preocuparnos por nuestros entornos y eso incluye preocuparnos por nuestros vecinos. Activamos mecanismos con Ecuador, con Brasil, con Perú. Tratándose de Venezuela, formalmente pedimos a través de la OPS se entregaran cifras alrededor de esta pandemia que nos pudieran saber un poco realmente cómo está Venezuela. ¿Esto por qué? Porque necesitamos saber cómo están los venezolanos que están pasando, por ejemplo, hacia el Táchira, como también cuál es el riesgo alrededor de la frontera. A la fecha no hemos tenido respuesta, es una gran incógnita y lo único que hay es oscuridad en cifras, infortunadamente. ¿Qué le podría decir usted a los venezolanos que nos pueden escuchar en este momento y que están, obviamente, de manera irregular, durmiendo en las calles de alguna ciudad colombiana y que están desesperados, sin dinero, sin comida, sin atención médica, están desesperados por regresar a su país? ¿Qué les dice? Hay dos cosas. La primera, de acuerdo con la poca capacidad que tiene Venezuela de recibir a sus propios connacionales, el proceso de retorno tardaría más de 6 meses, tomando en consideración que solo hay esos 1.200 cupos semanales, menos de 5.000 al mes. Tomaría más de 6 meses volver. Dos, estamos viendo ya un escenario de reactivación en las diferentes ciudades de Colombia y entendemos que ellos dependen en gran medida de mercados informales, pero esa reactivación económica les volverá a generar oportunidades. Este es momento de no exponerse, de no salir a caminar, de cuidar a las familias. Colombia ha sido generoso, continuará siendo generoso. Esto es una situación de pura humanidad y reconocemos a los venezolanos como nuestros hermanos. Pero, señor Espinosa, ¿a dónde se tendrían que dirigir? ¿Qué puerta tendrían que tocar? ¿A quién tendrían que llamar para hacer ese regreso si definitivamente quieren regresar? Porque la reactivación económica va a ser lenta y pues si no va a beneficiar de inmediato a los colombianos, mucho menos a los venezolanos. ¿Cuál sería, digamos, la vía que los conduce a su país? Lo primero es contactar a la autoridad local, es decir, a la policía o a la alcaldía del municipio o la localidad en la que se encuentren. Ellos nos contactan a nosotros y nosotros en coordinación con las autoridades de tránsito y transporte generamos un espacio o un corredor vehicular que permita llegar a la zona de frontera. Lo que hemos asumido además con mucha responsabilidad es no colapsar las zonas de frontera bajo el entendido de que las aglomeraciones de personas sin importar nacionalidad no son convenientes en este momento. Entonces, uno, contactar a la autoridad local. Dos, esa autoridad nos contacta a nosotros como Migración Colombia. Y tres, se hace una coordinación en un transporte seguro con medidas de bioseguridad para proteger la salud del migrante como también de los colombianos. Estaba leyendo que ustedes han dispuesto vehículos autorizados para trasladarlos y tienen una especie de campamento donde se pueden instalar por 48 horas en uno de los pasos en el departamento de norte de Santander. ¿Han tenido alguna contingencia de algún brote de contagiados? ¿Cómo lo están manejando? A ver, estamos muy encima de los temas de salud. La Secretaría de Salud del respectivo municipio donde está ese venezolano antes de partir hacia frontera hace un proceso de tamizaje. Ahí estamos trabajando con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y un gran apoyo de la cooperación internacional. Cuando esos venezolanos llegan a territorio de frontera, se hace un nuevo proceso de tamizaje y de verificación en salud. Claro que hemos tenido contagios de población venezolana como los hemos tenido de población colombiana, pero ese cuento de que los venezolanos que están saliendo son personas que tienen algún tipo de padecimiento alrededor del COVID es totalmente falso. Nos lo tomamos a pecho, nos lo tomamos como un tema de responsabilidad y así seguiremos trabajando. Si hay alguien contagiado, ¿ustedes lo aíslan o igual autorizan su regreso a Venezuela? Si hay una persona contagiada, ni siquiera puede montarse en el bus que lo trasladará hacia la zona de frontera. Aún si presentara síntomas, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque puede contagiar al resto de personas que van en ese bus, incluyendo menores y adultos mayores. Lo que está haciendo el Estado colombiano es prestar
colaboración y atención en salud inmediata sin importar nacionalidad. Y en el campamento que establecieron allí en uno de los cruces en el norte de Santander, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, agradecer a la cooperación internacional todo este apoyo, a las diferentes gobernaciones y localidades. Ahí se hace un proceso de atención temporal que lo que nos permite es generar necesidades tan mínimas como hidratación, como alimentación y como atención en salud, siempre en un escenario temporal que permita que estas personas puedan pasar hacia el otro lado de la frontera. ¿Todo de qué depende, Patricia? De la voluntad de Venezuela de recibir a sus propios nacionales. En la medida en que no exista esa voluntad o sea restringida, para nosotros es muy difícil, pese a los grandes esfuerzos que estamos haciendo. Señor Espinosa, ¿y cómo determinan cuáles serán los próximos 300 que envíen pues el próximo lunes, miércoles o viernes, que son los días que autoriza el gobierno venezolano? ¿Se tienen que apuntar en una lista a medida que van llegando? ¿Cómo se determina eso? Bueno, esa es una tarea titánica, porque damos prioridad a las personas que están en zona de frontera, damos prioridad, por supuesto, a mujeres embarazadas, a niños, a personas caminantes, pero también tenemos que generar cupos en las diferentes ciudades del país y conversar permanentemente con los alcaldes para pedirles un poco de paciencia y que no se muevan los buses antes de tiempo. Hay criterios de priorización con elementos objetivos, pero también con elementos como cuántos días llevan esperando. Lo poquito que nos ofrecen para esos cupos, para que pasen hacia Venezuela, lo distribuimos en la población de las diferentes ciudades. Y me imagino que niños, mujeres embarazadas, ancianos tendrán prioridad, ¿o no? Absolutamente, de manera permanente, una de las alertas que generan los alcaldes es precisamente si hay menores, si hay adultos mayores, si hay personas embarazadas o si hay alguna persona con una novedad específica, algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Este es un esfuerzo, Patricia, muy complejo. Muy complejo. Día y noche trabajando, buscando la protección del migrante y buscando la protección también de nuestros nacionales, todo supeditado a una sola cosa: la decisión de Venezuela de recibir a su propia gente. Por último, señor Espinosa, ¿qué necesita Colombia? ¿Qué necesita Colombia para atender adecuadamente a esa población que seguramente una parte mínima se quiere regresar, pero a medida que se reactive la economía y que se deterioren aún más las condiciones en Venezuela, pues seguramente Colombia va a ser receptor de esa misma población o un número equivalente de la que se fue, va a regresar, no necesariamente la misma? ¿Qué necesita Colombia para seguir atendiendo esta emergencia, no solamente en sus fronteras, en las ciudades donde hay ciudadanos venezolanos? Ese es un mensaje muy importante, Patricia. Lo primero es que el cálculo de Migración Colombia es que del total de venezolanos que pasen hacia Venezuela, el 80% regresará. ¿Por qué? Porque la situación en Venezuela no se ha mantenido estable, se ha deteriorado cada día más y lo hemos visto con el nuevo caso de la situación de los combustibles. ¿Qué necesitamos? Como bien lo señalaba Eduardo, cooperación internacional, en donde lo más importante ahora es brindar suficiente cobertura en salud que permita cubrir tanto a esos migrantes venezolanos como a los colombianos. Ya vendrá un nuevo capítulo de esta historia, otra vez de oportunidades económicas, de crecimiento personal, pero ahora lo importante es cuidar la salud y para eso necesitamos recursos y permanente cooperación. ¿Y cuánto dinero tiene usted para lo que resta del año? ¿Y cuánto es su presupuesto para el año entrante? Me imagino que para pagarle a hospitales o para contratar nuevos médicos. ¿Cómo se gasta ese dinero? Aquí nos está pasando lo que le pasó al mundo, y es que ninguno teníamos ahorros o plata presupuestada para esta situación. Lo que estamos haciendo todos es buscar el dinero de donde no lo hay para tratar de apoyarnos, apalancarlos y salir adelante. Entonces, realmente un cálculo económico, creo que es mejor no hacerlo, creo que es mejor seguir trabajando y buscar entre todos reunir lo poco para apoyar a los más que podamos. Le agradezco muchísimo. Y tal vez un mensaje para el régimen de Maduro. ¿Qué le diría a usted que tiene que lidiar con una situación, heredar ¿no? las consecuencias de una crisis desastrosa en Venezuela y tener que sacar recursos de donde no hay o donde no alcanzan para atender una población que debería estar atendiendo el gobierno o el régimen venezolano? O para no meterme yo en problemas, prefiero no meterme en ese punto. Lo que sí
quiero mandar el mensaje es que aquí en Colombia seguimos apreciando a la población venezolana. En ningún momento los hemos visto como armas biológicas. Qué concepto tan terrible, es un concepto miserable. Aquí seguiremos juntos echando para adelante, como decimos en Colombia, apoyándonos y teniendo un poco de paciencia. Poco a poco superaremos esta situación. Gracias de nuevo por estar con nosotros, señor Espinosa. En la medida en que no se produzca una vacuna o un tratamiento efectivo contra el COVID-19, la población de refugiados y de migrantes venezolanos va a enfrentar una situación muy, muy vulnerable, no solamente en su recorrido de regreso a su país de origen, sino también en las zonas de frontera donde se están aglomerando en vista de estas restricciones del régimen de Nicolás Maduro para que regresen. Así que hay que esperar que la ayuda y la comunidad internacional se movilice, que la ayuda en donaciones siga llegando, que se agilicen estos préstamos blandos, que es otra manera de endeudarse para que los países de América Latina que han acogido a tantos venezolanos lo puedan hacer, porque como escuchábamos es muy posible que la situación se siga deteriorando en Venezuela y sigan saliendo más venezolanos en la medida en que también en el resto del continente se va a comenzar a ver una reapertura gradual de la economía. Esto va a hacer que muchos venezolanos quieran salir de su país a buscar un nuevo futuro. Gracias por acompañarnos en esta edición de Yaniot PM. Hasta la próxima y no se les olvide visitarnos en nuestro sitio en la web univisionnoticias.com.